Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. La palabra de hoy está en Romanos 12:2, ya que estamos en un tiempo espectacular de plantearnos nuevos retos, nuevas decisiones, nuevos rumbos. Entonces esta palabra nos llega al corazón para que de verdad ese camino de crecimiento espiritual cada día sea muchísimo más firme, más grande, más fuerte. Entonces vamos a tomar la palabra en Romanos 12:2 y dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje bíblico siempre a nosotros como pareja nos ha llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo y lo hemos tenido como una palabra fundamental en nuestras vidas, porque a veces cambiar la manera de pensar es muy complejo y siempre nos dejamos llevar por lo que las circunstancias del mundo y el momento nos están dando y no somos capaces de cambiar esa manera de pensar, y eso hace que nosotros de verdad no veamos la felicidad, y la felicidad como que se nos pierde, como que se nos embolata, como que la presencia de Dios la vemos tan lejana. Vemos un Dios por allá en las nubes, pero no vemos a un Dios Padre, a un Dios amoroso. No lo sentimos porque no hemos podido realmente cambiar esa manera de pensar. Incluso hay un pasaje bíblico, Moni, ¿recuerdas? Que dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y de igual manera también habla que el pueblo tiene la mente entenebrecida. O sea, porque realmente en ocasiones el mal nos ataca desde la mente para que nosotros perdamos esa condición de ser hijos de Dios. Y fácilmente pues empezamos a adorar lo que no es, porque no hemos podido transformar nuestra vida y no hemos podido sobre todo transformar esa manera de pensar. Sí, entonces precisamente para que nosotros empecemos a establecer algunos cambios en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, de vivir, debemos empezar por conocer qué es tomar decisiones, Rafa, qué es resolvernos a hacer algo, qué es una resolución. Y la resolución nos habla de una decisión que se toma después de considerar todos los factores de un problema con la firme intención de hacer o dejar de hacer algo. Esta resolución nos sirve para hacer cambios importantes y debe ser como una confesión, como una decisión, una declaración que venga desde el corazón. Y si viene desde el corazón, significa que también tiene mucho que ver ahí Dios, porque acordémonos que el lugar predilecto de nuestra vida, de nuestro ser como personas, el lugar predilecto de Dios es el corazón. Ese es el lugar de Dios. El mal atacará nuestra mente, pero nuestro corazón es solamente de Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones, tienen que ver mucho con el corazón. O sea, realmente le ponemos todo el amor para llegar a hacerlo. Y estas decisiones, la idea de que sean esas decisiones de Dios es para que realmente agraden a nuestro Padre Dios.
Entonces, vamos a ver puntos importantes dentro de esta toma de decisiones, dentro de esta resolución que vayamos a hacer en el año. Entonces, las decisiones, la resolución que nosotros vamos a tomar en primer momento, y de acuerdo con lo que dice esta palabra, nos invita a que renovemos nuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento, no conformarnos a este siglo. Rafa, ¿qué lograríamos comprender de esa renovación de entendimiento? Renovar es cambiarlo, Moni. Es cambiar completamente esa forma de hablar, esa forma de pensar, porque renovar quiere decir como limpiar. Renovar quiere decir quitar. Renovar quiere decir, por ejemplo, cuando uno tiene una capa, y esa capa, por ejemplo, me estaba recordando los carros de Fórmula 1, y el visor es curioso, pero uno veía en la televisión cómo ellos se quitan ese visor porque lo renuevan, ¿sí ves? Para ellos poder ver mejor. Y renovar la mente pues implica eso. Renovar es quitar algo que a mí me está impidiendo el poder ver las cosas como realmente se deben ver. Entonces, y eso implica renovar, o sea, como tener otra visión diferente, otro pensamiento diferente al que nosotros siempre hemos tenido. A eso se refiere, Moniquita. Sí, Rafa, mira que ahorita que estamos en un proceso de renovar aquí el lugar donde nosotros estamos viviendo, es, por ejemplo, renovar cosas que ya están feas, que ya están sucias, que ya se ven viejas. Y eso implica un proceso. Yo sé que es un proceso, es de pronto algo de desorden, ¿sí? Para mirar a ver qué tiene que salir, qué se tiene que quitar, qué se tiene que cambiar. O sea, toca mirar realmente qué sirve, qué no sirve, qué funciona, qué no funciona, y es desacomodarnos. Yo creo que esa renovación implica mucho quitarnos esa comodidad que tenemos en nuestra vida para poder entrar y hacer algo nuevo, renovar. O sea, alguna vez tuvimos algo nuevo, pero resulta que en ese espacio que estuvo nuevo tenemos que volverlo a hacer nuevo, ¿sí? Renovar es volver a hacer nuevo algo. Y nosotros venimos a raíz del pecado y de muchas cosas, venimos precisamente en un proceso como de vejez, y la palabra dice que tenemos que quitarnos ese hombre viejo, ¿no? Que a través de precisamente ese proceso de nacer nuevo, de nacer de nuevo, nosotros volvemos a ser nuevas criaturas. En Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Pero parte de ese proceso de ser nuevas criaturas precisamente es cambiar nuestra forma de pensar. O sea, tenemos que quitar esas enseñanzas que tuvimos de toda la vida, que se tenían que hacer así, que teníamos que actuar así, que teníamos que responder de tal manera. Entonces, eso implica que nosotros hagamos un cambio bastante significativo. Por eso, en este momento de la renovación de la mente, nosotros tenemos que ser personas que de verdad querramos asumir una nueva forma de ver las cosas, y la única nueva forma de ver las cosas nos lo da la palabra de Dios. Si nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, nos damos cuenta que nos está enseñando una nueva forma de reaccionar, una nueva forma de contestar a alguna situación, una nueva forma de solucionar alguna situación particular, algo muy diferente a lo que generalmente nosotros hacemos. Entonces, en este proceso de renovación de nuestra mente tiene que ver muchísimo la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos por el estudio de la palabra. No es solo leer, porque a veces nos quedamos en el solo leer, no. Estudiar, y si nosotros nos vemos en los diferentes hábitos de lectura y de aprendizaje, nosotros tenemos que ver que esos hábitos implican un proceso de leer, un proceso de escribir, de subrayar,
subrayar, de escribir, de hacer resúmenes, de comprender la palabra. Si estamos unidos con la presencia del Espíritu Santo en ese proceso de estudio de la palabra de Dios, nos daremos cuenta de toda la cantidad y la riqueza tan impresionante que el Señor nos quiere dar a través de los textos bíblicos. Y es en esa medida que nuestra mente se va renovando. Entonces, en este proceso, para tomar decisiones, para hacer una resolución, algo firme de lo cual nosotros vamos a empezar a actuar, necesitamos de forma muy significativa la palabra de Dios, porque es lo único dentro del mundo que yo he observado que hace que nosotros pensemos de manera totalmente diferente a lo que veníamos pensando en el mundo. Generalmente el mundo casi siempre tiene la misma lógica, las mismas formas de actuar, de solucionar cosas. La palabra de Dios nos plantea algo muy diferente a lo que el mundo nos dice. Sí, es real. Y este pasaje bíblico que voy a decir lo hemos estudiado en varias oportunidades. Y es el que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y renovar implica ser libres, ser libre de tantas ataduras, como bien mi esposa decía, de tantas cosas del pasado que de por sí han sido inútiles. O sea, una cantidad de cosas que cargamos, una cantidad de pensamientos, de enseñanzas que son inútiles, que no nos dejan realmente ser libres para estar en paz, para ser felices. O sea, y eso no, a veces uno considera que inclusive hay pensamientos, Moni, de esclavitud tan fuertes que creemos que la felicidad no hace parte de nuestras vidas, que el amor no hace parte de nuestras vidas, incluso el hecho de una prosperidad financiera tampoco hace parte de nuestras vidas, que nos toca resignarnos ya a lo que tenemos, inclusive las dificultades que tenemos hasta en los mismos grupos de crecimiento espiritual, nuestras propias comunidades, creemos que ya no vamos a tener una forma diferente de convivir y ya nos resignamos y nos volvemos simplemente unos acomodados. ¿Por qué? Porque no hemos podido realmente cambiar esa manera de pensar. Y bien, como tú dices, el mejor mecanismo para poder cambiar esa manera de pensar es leer la palabra, pero no solamente leerla, sino realmente profundizar en ella. Y tenemos testimonios aquí en la comunidad muy hermosos de cómo, por ejemplo, Vivian en su momento nos compartía de cómo la palabra ella empieza a leerla. Al principio le causaba un poco de dificultad, pero al irse comprometiendo empezó a enamorarse tanto de ella que ahora se deleita el estarla leyendo constantemente. Y al leer la palabra, pues lógico que se va liberando de tantas cosas, como ella bien decía en su testimonio, se va liberando de tantas cosas de su pasado, tendencias que no le gustaban frente a su forma de comportarse ante los demás. ¿Por qué? Porque la palabra transforma corazones. Bien dice que la palabra es esa espada de doble filo, ¿no es cierto, Moni? Que penetra hasta lo más profundo del corazón, que penetra hasta los tuétanos incluso del cuerpo, y que hasta dividir el cuerpo y el alma. O sea, fíjense que eso es como es de importante la palabra, y eso es una manera de empezar a renovar nuestra manera de pensar. Aún así es importante seguir un orden cuando uno lee la palabra, Moni, porque en ocasiones simplemente a veces uno lo hace simplemente por tratar de abrir la palabra de acuerdo a lo que, así como al azar, ¿no? De acuerdo a lo que yo considere, y la leo al azar, y entonces de esa manera pienso que Dios nos puede hablar en un momento determinado, pero de igual manera pienso que es mejor ser organizados. Por ejemplo, generalmente siempre yo recomiendo leer Gálatas, capítulo 4, 5, 6, leer Hechos de los Apóstoles para estar sumergidos en la presencia de Dios. Actualmente estamos leyendo, por ejemplo, todo lo que fue cuando hablábamos, ¿te acuerdas, Moni? Cuando hablábamos de ese pasaje tan bonito como es Filipenses, que es súper bonito, y allí vamos a encontrar muchas cosas lindas. La primera carta de Juan, por ejemplo, las tres cartas, pero en especial la primera y la segunda carta de Juan. O sea, me parece eso muy hermoso, Moni. Sí, Rafa, entonces si nosotros vemos en ese proceso de renovar, y de acuerdo con lo que tú estás hablando de lo importante de la palabra para nosotros renovar la mente, y lo que de verdad cuando nosotros estudiamos la palabra y el cambio que nosotros hacemos, realmente nosotros podemos mirar y tenemos los ejemplos cuando
la mayoría de las personas buscan, yo me acuerdo que, y ahora me viene a la memoria un momento específico en mi vida, vino una persona a mí y se estaba dando una situación donde el compañero de esta amiga la maltrataba, la golpeaba y demás. Y pues lógico, todas las personas empiezan en ese proceso de no, ya, sepárate, ya, vete, ya, una cantidad de situaciones. O sea, yo sé que no es nada sencillo, no es nada fácil. Aún así, yo le dije, vamos a orar, porque pues está la duda. O sea, la persona que está en un proceso de maltrato se queda en la duda, ¿será que me voy? ¿Será que me quedo? La idea es que cuando tú te resuelves a hacer algo, lo hagas con la plena convicción de que las cosas van a fluir correctamente. Y fue un proceso muy hermoso que tuvimos con esta persona, porque empezamos a orar por su compañero en ese momento. Empezamos a sanar heridas, empezamos a romper maldiciones. Dios es hermoso, Dios lo respalda a uno. Afortunadamente es una belleza. Nuestro Padre Dios es siempre muy precioso, y siempre cuando uno está en el camino de Él siempre lo está guardando y lo está cuidando a uno. Se dieron las situaciones de que la chica poco a poco, en el proceso de sanidad, de perdón, de orar por su compañero y demás, logra llegar a la conclusión de que ese tipo de relación que tenía en ese momento no era nada conveniente. ¿Por qué razones? Pero ella tenía que llegar a esa conclusión. Primero, ella se había ubicado con esta persona y esta persona era casada. 1. No era conveniente porque él estaba en adulterio. 2. Ellos se casan bajo una denominación que definitivamente no era sana. Entonces no era una denominación religiosa aceptada, ni validera, ni nada de esas cosas. O sea, realmente se mantenían en el pecado. 2. Tercero, él ya tenía hijos también, y los estaba descuidando. Grave. 3. La cuarta situación era, pues ya se está dando una situación de maltrato, una cantidad de situaciones donde esta persona estaba sufriendo precisamente por las decisiones que tomaba. Pero ella tenía que entrar a tomar la decisión, esa decisión que saliera de su corazón, donde le daba la certeza, la seguridad de que la decisión que iba a tomar era la correcta y definitivamente era la firme. Ojo, decisión firme, porque uno puede tomar una decisión y en el momentico está cambiando de postura, y esa es una decisión tomada desde las emociones y sentimientos. La idea no es que se tomen decisiones por emocionalidad, sino que se tomen decisiones firmes, y solo se pudo dar esa situación a través de esa orar, de ese estudiar la palabra, de que ella se diera cuenta, de que sanara su corazón, y ella terminó separándose de esta persona. Para bendición de ella, más adelante ya se organiza, si tiene su esposo, si tiene sus hijos, y tiene el respaldo de Dios. El asunto es que nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones, y por eso la importancia de la palabra. O sea, a veces uno dice, no, o sea, lo correcto, porque uno puede entender fácilmente, no, esa persona está en adulterio, esa persona la maltrata, no, ya, sepárate, todo eso. ¿Qué va a pasar cuando es una cuestión de emocionalidad? Muy fácilmente, la persona se separa por un tiempo, pero entonces viene la persona, empieza a hablarle al oído, le empieza a decir, no, yo voy a cambiar, van a pasar estas cosas, las otras, y la persona, como tomó la decisión por una emoción, fácilmente vuelve atrás y se vuelve a empezar el ciclo. Por eso es que en nuestras decisiones nosotros debemos tomarlas de la mano del Señor, o sea, cogidos realmente de su palabra, que el Señor nos dé esas señales claras donde realmente nosotros vamos a tener la certeza de que tenemos todo el respaldo de Dios y la paz, porque es que Dios, cuando tomamos una decisión, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da seguridad, nos da la certeza de andar con tranquilidad, y de verdad que las cosas fluyen muy bien. Entonces, cuando eso sucede, cuando nosotros tomamos una decisión tomados de la palabra de Dios, de la mano del Señor,
definitivamente son las mejores decisiones y sí se establecen unos cambios muy firmes donde no te vas a quedar con el sentimiento de culpa, de duda o cosas así que hacen que tú te eches para atrás frente a algo que hayas tomado en decisión. Acordémonos que cuando nosotros tomamos decisiones de esa manera, nosotros, aparte que es Dios quien nos da la oportunidad de contar con Él y nos honra con su consejo, nosotros lo honramos con Él cuando lo obedecemos. O sea, nosotros lo estamos honrando a Él cuando estamos obedeciendo la palabra. Entonces, es como una honra de vía doble, ¿sí? Entonces, por eso es que nuestras decisiones, cuando son acompañadas de Dios, son muy, muy acertadas. Yo me acuerdo que en alguna vez de tantos momentos de trabajo, hubo un momento en que oro yo al Señor y el Señor me muestra que yo debo renunciar a un trabajo, que yo debo separarme del trabajo. Yo tomé la decisión, renuncié. Y particularmente el Señor fue en cuestión de 2 días que ya me tenía trabajando en otro lado. Fue una decisión que el Señor me muestra con señales, o sea, me da señales tan claras que ponerlos a dudar, imposible. Igual así fue para tomar la decisión de entrar a trabajar a otro lado. El Señor me da la palabra, yo le dije, Señor, pero ¿cómo es esto? En ese momento me pasó como... Fue Gedeón, mi amor, que en ese momento estaba y le decía, si tú me escogiste a mí, entonces por favor que yo en la madrugada tenga este copón de algodón y que alrededor esté seco y el copón esté mojado. Y después dijo, discúlpame por dudar, y ahora al contrario, que todo esté mojado y que el copón esté seco. Y mira que a mí me pasó así parecido, entonces decía, pero Señor, me toca irme de la ciudad al campo, y entonces no, yo no creo, entonces dígamelo al contrario, me pareció así, porque era un trabajo que me salía cerca, pues era fuera de la ciudad. Entonces el Señor me la confirmó de cualquier manera y fue una bendición, porque el tiempo que yo estuve trabajando en ese espacio fue una gran bendición y definitivamente con el respaldo de Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones de la mano del Señor, lo más hermoso es que es el Señor quien nos honra a nosotros con trabajo, nos honra a nosotros con algún tipo de relación de bendición, con algún negocio, con algunas finanzas y demás. Es Dios quien nos honra, pero también nos honra porque nosotros lo honramos detrás de la obediencia. Es la obediencia la que trae la bendición. No se nos olvide eso. Cuando nosotros contamos con la palabra de Dios, además de eso, nosotros cambiamos nuestra forma de hablar. Cuando nosotros hablamos, si estudiamos la palabra, nos damos cuenta que la palabra, la mayor, o sea, casi todas las palabras, la verdad no me acuerdo de ninguna que sea lo contrario, todas las palabras son de tipo positivo. ¿Por qué? Si la palabra nos está llevando a aumentar nuestro nivel de fe, es porque nos está llevando a un cambio de pensamiento a nivel positivo. Nosotros desde el mundo estamos acostumbrados a ser negativos, a ser pesimistas, nosotros hablamos mal, hablamos negativamente de las personas, criticamos, juzgamos, todo eso. Curiosamente, cuando nosotros realmente nos dejamos guiar de la palabra, nosotros empezamos a hablar de manera positiva y es ahí donde nosotros empezamos a traer las bendiciones hacia nosotros. Muchas teorías hay, bueno, no solamente en el mundo. Cuando tú hablas positivamente, cuando tú dices las cosas de manera optimista, atraes bendiciones a ti. La palabra de Dios nos hace despertar nuestra fe y eso trae la bendición. O sea, hablamos positivo, hablamos bien, hablamos de manera correcta, nos volvemos asertivos. Entonces, toda esta forma de hablar trae las bendiciones, porque cuando nosotros hablamos mal, cuando nosotros maldecimos a alguien, nosotros traemos sequedad a nuestros hogares.
traemos frenos, traemos enfermedades, traemos faltas de trabajo, traemos divisiones en la familia. Entonces, cuando nosotros estamos realmente sumergidos en la palabra del Señor, nosotros empezamos a hablar positivo y a traer bendiciones y a traer unión, a traer amor, a traer perdón y lo que la palabra nos enseña, porque la palabra nos enseña son las cosas positivas, o sea, nos lleva a cambiar, porque siempre la mayoría de las veces es desquitarnos, es juzgar, es hablar mal, es criticar, es ser negativo, es decir lo malo, es insultar a otro, etcétera. Entonces la palabra de Dios nos va a traer, y es importante eso porque nos traerá es bendición en cuanto a nuestra forma de hablar. Acordémonos que todo lo que nosotros hayamos hablado mal o hemos maldecido a alguien, es importante que nosotros, por decirlo así, recojamos esas palabras y las anulemos por la sangre de Cristo, porque son decretos, son como dictámenes, son como confesiones que nosotros hacemos sobre las personas, y si nosotros nos somos llamados y nos llamamos hijos de Dios, nosotros tenemos una autoridad desde la palabra, y lo que nosotros decimos, eso se va a cumplir. Entonces, si es mal, el mal lo utiliza para hacer daño, pero si es bien, definitivamente Dios hace que las cosas fluyan desde la parte de las bendiciones. Entonces, también la palabra nos va a servir muchísimo para esta parte de las bendiciones que vamos a hablar desde la palabra de Dios. Bueno, es muy importante que nosotros nos encomendemos al Señor en todos nuestros asuntos. Una de las cosas más difíciles para nosotros es tomar decisiones tomadas de la mano de Dios para iniciar algún negocio, porque es que la lógica de los seres humanos es bien espectacular. Nosotros nos consideramos muy buenos matemáticos, hacemos cuentas bastante supuestamente muy buenas, pero a veces terminan siendo cuentas muy alegres, y terminamos involucrándonos en unos negocios que desafortunadamente nos van a llevar a graves problemas, a grandes ruinas, a grandes deudas. Entonces, una de las cosas más difíciles de nosotros, y eso es doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestros conocimientos, doblegar nuestra prepotencia, porque a veces nos sentimos muy grandes, es decirle al Señor si Él está de acuerdo con ese tipo de negocios, y si es del caso ponerle unas 2 o 3 señales que nos confirmen de que esos negocios sí van a funcionar de la mano de Dios. A veces nosotros queremos que todo sea ya. O sea, estamos acostumbrados a esa impulsividad, a esa prontitud, tiene que ser todo ya. Y resulta que para el Señor hay momentos en que hay que esperar, y hay que esperar porque Él sabe en qué momento es el preciso, así como en la bolsa de valores. Los de las bolsas de valores, ellos prueban y prueban y esperan hasta un momento justo, no es ni antes ni después para poder vender las acciones. Pues el Señor en eso es especialista, porque Él sabe en qué momento justo es que tú vas a recibir la bendición, y esa bendición la vas a saber aprovechar. Entonces, a veces nosotros queremos que esas bendiciones sean ya, cuando yo lo quiero. No, el Señor tiene su tiempo, el Señor tiene su momento, no se adelanta, no se retrasa, simplemente es en el momento justo. Pero nosotros debemos aprender a confiar en Él. Esas decisiones debemos tomarlas es con la mano del Señor y en el tiempo en que el Señor determine. Es ahí donde los negocios prosperan, es ahí donde los negocios fructifican, es ahí donde los negocios se multiplican, porque eso es lo que el Señor quiere. No sé, Rafa, si ahí tienes algo que aportarnos un poquito. No, estás diciendo cosas muy lindas, y sobre todo, Moni, que tomar esas decisiones implica, bien como tú decías, el hecho de transformar nuestra mente, como dice Romanos 12:2. El renovar esa manera de pensar implica que a partir de que renovamos esa manera de pensar, pues obvio que vamos a empezar a tener una toma de decisiones mucho más acertadas, donde
bien recuerdo lo que tú decías, no hay esos sentimientos de culpa, porque a veces, obvio que tenemos que alejarnos en ocasiones de algunas situaciones, unas relaciones malsanas o unas relaciones que son asfixiantes, y tomar esas decisiones a veces son muy difíciles, o el hecho de tener que aceptar que una u otra persona de pronto que está haciendo lo malo, yo tenga que dejarla ir en su momento, y eso duele. Pero si tomo una decisión acertada desde la parte de Dios, desde que Dios esté en mi vida, desde que la palabra se haga vida en mí, voy a saber que realmente allí está Dios y me está respaldando frente a las situaciones que estoy vivenciando, Moni. Porque lo contrario, pues obvio que aparecen esos sentimientos de culpa, aparece la depresión, aparecen los estados de ansiedad, y eso sí que es mucho más complicado. Sí, Rafa, mira que lo que tú estás diciendo, si vemos aquí en Filipenses 3, versículo 13, capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: hermanos, no digo que yo mismo lo haya alcanzado, ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. Y eso es clave. Es olvidarme de lo que pasó. Es necesario que nosotros, en ese proceso de perdón y reconciliación que generalmente nosotros manejemos, que seamos capaces de olvidar lo que quedó atrás. Nosotros, al perdonar, podemos como se dice, podemos quitarle todo el peso que tiene de emociones, de sentimientos a esos fracasos. Cuando nosotros olvidamos perdonamos esos fracasos, ya sea por otras personas que se involucraron, donde nos quitaron las finanzas, o porque nosotros mismos cometimos errores significativos, son eventos que nos tienen que llevar a perdón, al perdón ya de otras personas, de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros le quitamos esa connotación emocional y sentimental que pueden tener esos eventos, porque un sentimiento de fracaso más que todo es doloroso, o sea, genera ira, genera dolor, y cuando nosotros hacemos eso, más fácilmente nosotros podemos superar las cosas, y en su momento empezarán como a olvidarse las situaciones, simplemente entrarán a recordarse cuando es necesario que tú des un testimonio. O sea, cuando tú elaboras algo que te generó frustración, fracaso y demás, en su momento será un testimonio para ayudar a otras personas. Entonces, cuando nosotros logramos superar las cosas, es importante que nosotros olvidemos esas situaciones, no nos mantengamos martirizándonos, torturándonos por lo que sucedió, porque para que nosotros renovemos nuestra mente implica también dejar las cosas atrás, en el pasado. Entonces vamos en varios elementos que estamos ofreciendo, ¿verdad? Uno, que renovar la manera de pensar implica empezar a tomar decisiones con base fundamentadas preferiblemente en la palabra. O sea, que la palabra es la que nos renueva nuestra manera de pensar, o sea, nos limpia, nos quita, nos hace un cambio completo en nuestra forma de pensar. Y lo que tú estás diciendo ahora, que me parece bien importante, es el hecho mismo que cuando yo renuevo mi manera de pensar, cambio mi manera de pensar, quiere decir que yo muero a ese viejo hombre y dejo las cosas del pasado en el pasado. Eso no quiere decir que en ocasiones tenga que ir a mirarlas para tratar de limpiar tantas cosas que no me están dejando ser libre, porque en ocasiones hay situaciones del pasado que me siguen todavía atando como unas cadenas, y para eso tiene que haber, obvio, que todo un proceso de perdón y de reconciliación para poder romper con eso. Porque bien, cuando tú lees a Pablo, pues obvio que él dice que tengamos no solamente que mi pasado ya muere, ¿sí ves?, sino que él ya también tiene en mente el futuro, y el futuro lo tiene puesto en Dios. O sea, lo tiene plenamente. Si tú lees por eso ese pasaje, te digo que al principio lo hablábamos, que Filipenses es una carta muy linda, porque de igual manera nos está diciendo que toda nuestra mente y todo nuestro corazón tiene que estar enfocado en la presencia de Dios. Mirar siempre la esperanza de que Él va a venir con gloria, como decimos en el credo, a juzgar a vivos y muertos, y que su reino no va a tener fin. Pero también que si nosotros realmente hemos buscado esa santidad, pues qué hermoso, como dice también Pablo allí, que o si fuéramos por nosotros,
Si fuera por nosotros, nos quitaríamos ya, pues ya estaríamos preferiblemente allá ante la presencia de Dios, pero que tenemos muchas cosas que hacer. Pero no es estar viviendo el pasado, estar allí en el pasado simplemente revolcándonos, como dice en las comunidades terapéuticas, ¿no? Revolcándonos en el pasado. Eso no es así. O sea, ya es empezar realmente a cambiar esa manera de pensar, romper con tantas cosas que no nos dejan realmente ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo la palabra, ¿no es cierto? Como lo hemos repetido. Y realmente renovar esa manera de pensar, mira qué implica. Implica realmente conocer lo bueno, lo agradable que de toda la parte de la palabra de Dios, porque si no renovamos, definitivamente va a ser un complique para nuestras vidas, como siempre lo hemos tenido. Entonces la pregunta del millón, ¿sí? Es realmente qué todavía nos impide a nosotros el hecho de poder renovar nuestra manera de pensar. ¿Qué nos ata? O sea, y para eso están de verdad lo que leíamos en algún momento también de todo lo que es el segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20, y son los ídolos que tenemos en nuestras vidas. Ídolos: el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, la misma comunidad se convierte en ídolos. Nuestros líderes espirituales se convierten en ídolos. Y tenemos que morir constantemente a esos ídolos que nos impiden realmente poder renovar esa manera de pensar. Inclusive somos ídolos de nosotros mismos. Entonces, esas son cosas obvio que tenemos que estar siempre reflexionando y no dejarlas allí estancadas, Moni. Por eso es importante que hoy nos comprometamos precisamente a elaborar esos rencores, esos resentimientos, esas situaciones tristes que definitivamente nos están amarrando al pasado, y darnos la oportunidad de restaurar, de reparar nuestras relaciones, porque curiosamente son las situaciones que más nos están frenando. Cuando nosotros tenemos rencor, tengamos presente algo: como el rencor no es de Dios, eso hace que nuestras bendiciones se detengan, que no lleguen a nosotros. Y a veces nosotros esperamos bendiciones y decimos, pero ¿por qué no fluye? Es porque hay alguna raíz de rencor, de resentimiento, de algún sentimiento que definitivamente no es agradable a los ojos de Dios. Acordémonos que el pecado no es agradable al Señor. Y el pecado es solamente en nuestro corazón tener manchas que al Señor son desagradables. Entonces hay que trabajar para que, quitando el rencor, resentimientos, amarguras y demás, enojos, maledicencias, que eso no sea, al quitarlo, o sea, que quitándolo sea un motivo para recibir la bendición. Dejar todo eso significa de hacer que las bendiciones se detengan, ¿sí? Hay que quitar todos los argumentos que podamos nosotros tener, porque nosotros también nos justificamos muchísimo. O sea, nosotros sabemos que tenemos que quitar algo del corazón y nosotros empezamos a justificar. A mí me causa curiosidad este punto, porque en estos días estaba yo hablando con una niña de la institución y uno le dice, mira, es que deberías organizar esto así, y ella, no, pero tal cosa, empieza a justificar absolutamente todo. Medio se le dice algo y ahí mismo entra a refutar. Y a veces nosotros estamos haciendo eso. Mira, tienes que sanar esta situación de este resentimiento hacia tu esposo. No, pero es que yo no le tengo nada, yo estoy muy bien con él, yo lo entiendo, minimizo, o sea, a veces se minimizan cosas, a veces se exageran, a veces lo que sea, pero siempre se justifican las situaciones en vez de decir, sí, yo tengo que trabajar algo en mi corazón. O había otra niña que también me decía, yo le hablaba cualquier cosa y justificaba, y yo decía, qué lástima no tener ahorita una grabadora para grabarte y que tú te escuches, porque yo desde aquí de afuera te puedo entender todo lo que está pasando en tu corazón, todo el dolor que tienes guardado en tu corazón, pero tú no te das cuenta porque estás hablando. Si tú te escucharas, me darías de pronto la razón de la situación de lo que te estoy hablando. Entonces a veces hay personas que le dicen a uno, mira, debes trabajar tal cosa porque se te ve este dolor, este resentimiento, este orgullo, el malestar, lo que sea.
Y la idea es que nosotros seamos humildes y empecemos a escuchar lo que otros nos digan, porque los otros están viendo en nosotros algo. Y cuando nos lo dicen es porque a veces quieren que nosotros seamos mejores. A veces es la palabra de Dios, a veces con otra persona que posiblemente no nos agrade. Pero hasta esas personas el Señor los utiliza para moldear nuestros caracteres. Entonces es importantísimo que nosotros no nos argumentemos, no nos justifiquemos, sino que también nos demos la oportunidad de esos cambios, porque para renovarnos tenemos que generarnos cambios y tenemos que estar muy dispuestos a a recibir algunas palabras que nos ayudarán a cambiar. Vamos a ver en Romanos 12:18 y veremos qué nos dice al respecto de ello, porque es que el Señor nos habla en toda la palabra. En Romanos 12:18 nos habla así: hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Imagínense, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Entonces, si una persona me dice una situación de un cambio, de algo que yo debo hacer, pues yo debo buscar la forma de tener paz, de entenderla, de por qué, o sea, como decir, esa persona, eso es desarrollar un poquito la capacidad empática, porque esa persona está diciendo que yo debo cambiar tal cosa. Y es tratar de ponerme en el lugar de la otra persona para saber qué está viendo en mí. De pronto en ese ejercicio me doy cuenta de aquellos aspectos que yo debo cambiar. Entonces es muy importante que nosotros nos aprendamos a soportar, a amar. Creo que es en Corintios que nosotros tenemos lo que es el amor. Entonces que dice que nos soportemos unos a otros, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros hacemos. Entonces vamos a comprometernos con olvidar todos esos rencores, esos malestares, vamos a reparar las relaciones. ¿Cuál fue el primer punto que tú dijiste, Rafa? Te hablaba de el hecho mismo, lo que tú dijiste al principio, Moni, la palabra misma, para poder ir cada vez más con esa palabra, para tomar unas decisiones mucho más acertadas. Y de igual manera, pues el hecho de ir rompiendo con tantas cosas del pasado, Moni, que no nos están dejando estar en paz, y ir elaborándolas. No solamente el hecho de olvidarlas, porque hay cosas que tenemos que necesariamente ir a mirar ese fantasma del pasado y quitarle la sábana, porque la mejor manera de matar fantasmas es quitándole la sábana. Y de esa manera, pues lógico que vamos a poder ser libres. Y obvio que todo lo que se fundamenta es la palabra, y en la palabra, pues obvio que eso, allí es donde vamos a poder cambiar esa manera de pensar. Pero fíjate, Moni, que la mejor manera de poder transformar esa manera de pensar es a través del Espíritu Santo. En la medida que nosotros tengamos esa comunión con el Espíritu de amor, porque Él hace que nuestra mente cambie completamente, porque de lo contrario siempre vamos a estar con muchas ataduras. Inclusive hablábamos también de los apegos, de los ídolos que tenemos en nuestras vidas, que ni siquiera nos damos cuenta. Y tú hablabas, por ejemplo, del pecado. De igual manera, el pecado es una forma que nos tiene atado de una manera tan impresionante, que no nos deja realmente poder experimentar la presencia de Dios. O sea, cuando hablamos de renovar la manera de pensar, quien renueva la manera de pensar es Dios. O sea, porque nosotros, bien lo dijo mi Jesús, nosotros no podemos hacer nada, sin Él nada podemos hacer. Es Él el que realmente nos ayuda. Por eso, con el respeto pues de los psicólogos, de mis colegas psicólogos, que todo lo piensan desde la mente y creen que renovando la mente desde la parte humana pueden realmente transformar la vida de las personas, pueda que sí, se demoran un poquito más, pero realmente es a través de la parte espiritual. Cuando nosotros nos comprometemos es cuando realmente podemos transformar esa manera de pensar. Entonces, fijémonos por ejemplo en algunas personas que andan en el mundo más perdidas que embolatadas, ¿no es cierto, Moni? Algunos familiares nuestros que toman unas decisiones, benditos a mi Dios. Digo, yo no tomo unas decisiones tan erradas, pero tan erradas, y creen que encontraron la felicidad a través de esa toma de decisiones. Y lo que pasa es que están de verdad con su mente entenebrecida, como dice la palabra. O sea, andan de verdad
con unas confusiones, y a veces nos critican a nosotros porque estamos creyendo, porque vamos al Santísimo, porque oramos constantemente, y nos juzgan y nos critican constantemente. ¿Y por qué? Porque ellos realmente están con su mente entenebrecida, porque eso es lo que hace el mal, Moni. El mal todo el santísimo tiempo, todo el tiempo trata de confundirnos, como bien lo hizo con Eva allí en el jardín del Edén. Todo el tiempo de confundirnos a través de negar la palabra, a través de decir mentiras con verdades, o sea, para tratar de que nosotros no estemos en el propósito de Dios, mi amor. Sí, y ahí por eso es que nosotros tenemos que entrar a, como otro punto, a comprometernos realmente a confesar nuestros pecados, a vivir en santidad. O sea, cuando realmente nosotros nos involucramos con la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de todas las fallas que estamos cometiendo, de todo el pecado que estamos cometiendo. No porque matemos o porque robemos o hagamos algo grave, sea pecado. No, hay muchísimas cosas que son pecado. O sea, pecado es hacer lo que le desagrada a Dios. Entonces es muy importante que nosotros seamos supremamente exigentes con nosotros para buscar esa santidad, para limpiarnos, para de verdad estar en plena comunión con Dios. O sea, yo digo que debe ser un estado espectacular, o sea, es un proceso que nosotros como seres humanos debemos hacer, pero debe ser un estado muy hermoso, muy espectacular, en la santidad real. O sea, yo creo que el ser de Jesús cuando estuvo en la tierra y su santidad debió ser algo, mejor dicho, es algo inimaginable. La santidad debe ser algo tan perfecto, tener una mente tranquila, una mente hermosa, una mente que piensa lo positivo, una mente que piensa en la bendición, en nada de maldad. O sea, debe ser algo hermosísimo, y nosotros tenemos muchas cosas, pero muchísimas cosas que son limpiar, o sea, que hay que limpiar de nuestra mente para que todo nuestro actuar y todo nuestro movernos en esta tierra realmente sea hermosa como lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos creó hermosos, Dios nos creó perfectos. Fue el pecado lo que aceptamos que nos volvió imperfectos. Pero la idea es buscar la perfección, y lo dice la palabra, o sea, sed perfectos como vuestro Padre de los cielos es perfecto, o sed santos como vuestro Padre de los cielos es santo. Entonces quiere decir que nuestro papá nos crea perfectos. El asunto es que al aceptar ese pecado, desafortunadamente dañamos la perfección que había en nosotros. Y ahí es donde nosotros ahora, después de los tantos años que lleva una humanidad en pecado, nosotros estamos tremendamente contaminados. A veces creemos, y lo dice la palabra, y la palabra no miente, creyendo que estamos haciendo lo bueno y estamos haciendo lo malo. Pero todo, ¿por qué? Porque como nuestra mente está contaminada, entonces nosotros creemos que hay cosas que son disque buenas. Pero si nosotros realmente nos sumergimos en la palabra, nos sumergimos en la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que seguimos haciendo mal. Entonces es un trabajo exhaustivo, es un trabajo de fuerza, y debemos de decidirnos a hacer algo bueno por nosotros. El hacer algo bueno por nosotros llevará a nosotros a ser buenos o a hacer cosas buenas por nuestra familia, que son las personas que más nos significan. Entonces decidamos realmente por lo mejor, no por lo bajo, no por simplemente conseguir a Dios bombero que viene a pagarme el problema que tengo con mi esposo, Dios bombero que viene a pagarme la dificultad con mi hijo, Dios bombero que viene a conseguirme el trabajo, Dios bombero que viene a pagarme la deuda, Dios bombero que viene a llevarme de viaje. No, Dios no es bombero. Dios es Dios, y como tal debemos respetarlos, y el caminar en Dios precisamente implica que yo escoja lo mejor, lo perfecto, lo excelente, lo santo, lo majestuoso. Buscar realmente hacer un compromiso real de lo que yo debo ser como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Entonces
ahí es donde nosotros tenemos que comprometernos de verdad a buscar esa santidad, a confesar nuestro pecado, a limpiarnos, así como a veces hay personas que son medio exigentes con la limpieza de una casa, y una casa que tarde que temprano pues se destruirá porque es algo material. Nosotros sí debemos exigirnos para ser limpios en el espíritu, porque eso sí va a ser duradero por la eternidad. Entonces vamos a trabajar con eso. Pero bueno, una parte de la resolución, Rafa, tiene que ver con la renovación de la mente. Pero eso no puede ir desligado de lo que dice la palabra, que dice que debemos saber la voluntad de Dios. O sea, en ese pasaje dice que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad agradable y perfecta? Entonces, precisamente la palabra de Dios nos lleva a nosotros a conocer un poco de la voluntad de Dios, pero nosotros debemos ser exhaustivos en preguntar al Señor realmente qué quiere para nosotros. Porque a veces nosotros queremos algo que a Dios le parece que no. Por ejemplo, a veces uno quiere que sea tal persona la que sea mi pareja. Y eso es como mi voluntad, pero realmente Dios quiere esa voluntad para mí. A lo mejor esa persona no es mi pareja, sino es otro. Y se pone uno a discutir con Dios sabiendo que Él es el que tiene la razón. Alguna vez yo estaba en ese proceso de sanar, pues dentro de todo el proceso que uno lleva de sanar el corazón. Y yo pues había hecho un ayuno, todo el asunto, y cuando llega el momento de la oración, de empezar a trabajar, la persona que me estaba orientando este proceso de sanidad, me orientaba frente a que aprendiera a perdonar a una persona. Y yo, no, pero es que yo no tengo nada con esa persona. No, pero es que ahorita me río de ese momento. Yo no tengo nada con esa persona, a mí no me molesta nada esa persona. Y entonces se ponía a hablarme esta orientadora, y se ponía a hablarme y mira, es que es ahí, y yo resistente a que tenía que perdonar hasta que al último dije, porque ya me estaba llevando a recordar sufrimiento, a recordar muchas cosas, y entonces yo dije, lo más, pues sí, tonto que uno puede hacer como ser humano es ponerse a pelear con Dios, a resistirse. Si es Dios el que le está diciendo, mira, te está pasando esto, y tú, no, Señor, tú estás equivocado, Señor, tú no conoces eso, yo no estoy pasando esto. Eso es como lo más tonto de uno ponerse a pelear con Dios sabiendo que Dios nos conoce desde antes de nuestro nacimiento. Entonces es darnos la oportunidad de no resistirnos, simplemente dejarnos llevar, porque el Espíritu de Dios sabe que hay en nuestro corazón. Entonces cuando Dios dice, no te sirve esta persona, ¿para qué te resistes? Déjate llevar por el Señor, porque el Señor sabe que este negocio no te fluye. No te preocupes, el Señor sabe qué negocio sí te va a fluir, pero déjate llevar por Dios. O sea, conoce la voluntad de Dios, pero esa voluntad no solamente la dejes ahí en tus ideas, porque a veces la voluntad de Dios se nos olvida. Y entonces yo me acuerdo que alguna vez yo le pedí algo al Señor y le dije, Señor, y mire cómo fue la oración, le dije, Señor, yo voy a pedirte estos 3 días porque posiblemente me acuerde, pero es posible que el 4.º día ya no me acuerde más, pero no se te olvide lo que te pido. Y sí, es cierto, así fue. Después del 4.º día se me olvidó lo que le estaba pidiendo. Entonces, yo en este momento entendía que a veces es necesario anotar la voluntad de Dios, es necesario anotar qué es lo que Dios quiere para tu vida, y así tú poder actuar de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida. Por eso cuando una palabra llega a tu corazón, cuando una palabra como que se siembra en tu corazón, como que te llega esa cuestión de que tú entiendes con tal claridad, es importantísimo que tú lo anotes. Y no solamente lo anotes y lo des por allá en un cuaderno guardado, no, es algo que debes anotar y que debes
y que debes estar estudiando, que debes estar leyendo para que te acuerdes que es lo que el Señor quiere para ti. Y no solamente deberías anotar la voluntad de lo que Dios quiere para ti, sino también las promesas que el Señor te da, porque esas promesas es importante recordarlas, porque Dios te quiere bendecir, pero también a través de esa promesa el Señor quiere que tú hagas algo para recibir esa bendición. Bueno, quiero leerles una reflexión que nos llegó a nuestra comunidad y yo la envié a muchas personas, pero quiero compartírselas porque sí hay que renovar nuestra manera de pensar y sobre todo que tiene que ver con la felicidad. Y quiero que estén muy atentos frente a eso. Si no la leyeron, de todas formas, para que la escuchen con mucho detenimiento. Durante un seminario para matrimonios le preguntaron a una mujer: ¿te hace feliz tu esposo? ¿Verdaderamente te hace feliz? En ese momento el esposo levantó ligeramente el cuello en señal de seguridad. Sabía que su esposa diría que sí, pues ella jamás se había quejado durante su matrimonio. Sin embargo, la esposa respondió con un rotundo no, no me hace feliz. Y ante el asombro del esposo continuó: no me hace feliz, yo soy la felicidad. El que yo sea feliz o no, eso no depende de mi esposo, sino depende de mí. Yo soy la única persona de quien depende mi felicidad. Yo determino ser feliz en cada situación, en cada momento de mi vida. Pues si mi felicidad dependiera de alguna persona, cosa o circunstancia sobre la faz de la tierra, yo estaría en serios problemas. Todo lo que existe en la vida cambia continuamente. El ser humano, las riquezas, mi cuerpo, el clima, los placeres, etc. Y así podría decir una lista interminable. A través de toda mi vida he aprendido algo. Decido ser feliz y lo demás lo llamo experiencias. Amar, perdonar, ayudar, comprender, aceptar, escuchar, consolar. Hay gente que dice: no puedo ser feliz porque estoy enferma, porque no tengo dinero, porque hace mucho calor, porque alguien me insultó, porque alguien ha dejado de amarme, porque alguien no me valoró. Pero lo que no sabe es que puedes ser feliz, aunque estés enfermo, aunque haga calor, aunque no tengas dinero, aunque alguien te haya insultado o te haya dejado, aunque alguien no te ame y no te haya tal vez valorado. La vida es como un andar en bicicleta. Te caes solo si dejas de pedalear. Empieza tu día, tu semana, este mes, este año con una sonrisa y no permitas que nada ni nadie la borre de tu rostro. Ser feliz es una actitud. La confianza en Dios nos da la fortaleza necesaria para lograrlo. Bueno, vamos a orar, Moni, porque pienso que hay que transformar nuestra manera de pensar y ver, como dice la canción, las cosas con color esperanza. Les dejo estas dos palabras para cerrar el tema. Dice así, Efesios 5:17, y tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. Dice: no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Cuando nosotros no conocemos la voluntad del Señor, estamos obrando como si fuéramos tontos. Y en el Salmo 143, versículo 10, dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos enseñe su voluntad y de acuerdo con ello empezar a obrar de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Entonces vamos a orar poniéndonos en el nombre del Señor, delante de su presencia, delante de su majestuosidad. Señor Jesús, hoy estamos aquí delante de ti con deseo de aprender a hacer tu voluntad,
para lo cual necesitamos conocerla, Señor. Sabemos que hasta hace poco tiempo realmente casi no conocíamos de ti y vamos en este proceso de crecer. Por eso necesitamos de tu presencia, necesitamos de tus enseñanzas, necesitamos de tu palabra, necesitamos de renovar nuestra mente constantemente. Necesitamos realmente aprender a vivir en tu presencia, Señor, en santidad, en limpieza de nuestro espíritu. Por eso en este momento, Señor, venimos delante de ti a pedirte perdón porque hemos sido bastante soberbios, orgullosos, bastante prepotentes, Señor, porque nos hemos creído que con nuestros conocimientos, con nuestras experiencias, podíamos lograrlo todo. Creíamos que desde dentro de la lógica que nosotros manejábamos íbamos a obtener nuestras bendiciones y te desconocíamos a ti. No contábamos contigo en ningún momento, no contábamos con tu orientación, con tu consejo, Señor. Y es cierto que nos hemos involucrado en muchos problemas, es cierto que hemos roto muchas relaciones, es cierto que hemos perdido muchísimas finanzas, es cierto que en nuestro corazón ha quedado dolor, amargura, resentimiento. Hay relaciones que se han roto por todas las cosas que hemos vivenciado, Señor. Venimos a ti, amado Jesús, para que nos perdones por todas nuestras fallas, por haberte sacado en nuestro corazón, de nuestro camino, de nuestro entendimiento en tantos y tantos asuntos, Señor. Queremos que a partir de hoy, Señor, tú estés con nosotros, tú nos guíes. Para eso, Señor, te pedimos primero que nos perdones por haberte ignorado, que tú nos permitas que con tu sangre hoy seamos limpiados de nuestro pecado, que nuestra mente sea limpia, Señor, que de verdad nosotros podamos volver a ti y entender lo que tú nos quieres decir, y que a través de esa limpieza que por medio de tu sangre tenemos, Señor, podamos realmente comprender y entender y aprender lo que es tu voluntad, Señor. Enséñanos tu voluntad, enséñanos lo que tú quieres para nosotros, enséñanos realmente a obedecerte, que a partir de hoy nos comprometamos realmente a buscarte, a buscar en tu consejo, tu palabra, tu orientación, que nos permitamos a partir de hoy comprometernos a vivir en santidad, completamente nuevos, completamente renovados, Señor. Ayúdanos a estar en tu presencia, Señor, y guíanos por el camino que nos permita tomar buenas decisiones, las decisiones más acertadas, no solamente para honrarte, Padre eterno, no solamente para bendecirte, Señor, sino para que en todo lo que hagamos, Señor, te alabemos y te exaltemos. Hoy te damos gracias, amado Dios, por esta palabra. Te damos gracias por lo que hoy tú nos enseñas, Señor. Cada vez ayúdanos y llévanos a enamorarnos más de ti. Necesitamos enamorarnos de ti, Padre. Necesitamos estar tan unidos a ti para que alcancemos realmente esa perfección que tú quieres de nosotros. Te damos gracias por este momento, Rey. Te damos gracias, Señor, porque por tu amor, por tu paciencia, seguimos nosotros teniendo la oportunidad de encontrarte, de buscarte, de verte, de sentirte, de amarte, de escucharte, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias a ti, amado Jesús, por tu sacrificio, Señor, porque tu amor nos da la oportunidad de conocer más a nuestro Padre. Y gracias a ti, Espíritu Santo, por seguirnos recordando y ayudando a estar en la comunión con nuestro Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Gracias, eterno Rey. Amén.
Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.